Bienvenidos al segundo programa de Ladrillo. En esta oportunidad para entrevistar, para charlar sobre todo con Ricardo Griot, una persona muy importante del mundo de la construcción. Fue presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, hoy es vicepresidente, fundador de la empresa PECAM, una de las constructoras y firmas del rubro más importantes de la región y el país. Ricardo, muchas gracias por acercarte a Funes, a nuestras oficinas. Es un placer para nosotros tenerte acá. Es un placer para mí, gracias Pablo por la invitación. Y muy linda la oficina, ya te lo dije, y lo digo públicamente. Muchas gracias. ¿Cuál es la historia de PECAM? Digo, arrancaron en 1967, es un montón de tiempo. Eh, ¿Cómo, por qué, con qué inquietudes pensaste el volumen que tiene hoy? Digamos, ¿cuál es un poco la radiografía de los inicios de la firma? A ver, nosotros cuando planteamos que el origen es 1967 es porque cuando empezó mi padre, que obviamente cofundador de PECAM, Ujú. pero tuvo distintas variantes antes, pero una continuidad con distintas figuras que ha tenido en forma individual, asociado con sus hermanos. En algún momento tomó una decisión de vincular sus dos pasiones, que era el trabajo y la familia, y decidió convocarnos y bueno, crear PECAM, digamos, salir de la sociedad que tenía con sus hermanos y generar su nueva empresa que es PECAM, que tendrá 30 y pico de años, ¿no? Ujú. Pero bueno, la historia arranca en el año 67, donde mi padre, en forma independiente y en distintas variables, fue. Yo te puedo contar de la etapa que me toca vivir a mí, que pensamos, y obviamente, como te digo, nos convocó a acompañarlo en esta derrotero de ser empresario en Argentina, y bueno, enseguida nos vinculamos. Y bueno, empezamos a crecer como cualquiera que tiene. ¿Nunca hay estabilidad para un empresario en Argentina? A ver, no, Argentina no te permite estar. La estabilidad que nos gustaría, ¿no? La estabilidad de pensar y proyectar a mediano plazo es muy difícil. Todos los días tenés aristas que tenés que, o trabas, o desafíos permanentes que, bueno, no te permiten quizás que ordenarte genuinamente, porque todos los días tenés que reconvertirte y actuar con resiliencia. El que más fácil lo encuentre, más fácil se adapta, pero no siempre es ese el resultado. Es difícil ser empresario, pero a la vez desafiante, y bueno, tampoco nos podemos quejar, Argentina es así, y hemos podido crecer, hemos podido avanzar y hemos podido decidir, y acá estamos. Así que Bien. tampoco me gusta estar siempre criticando a Argentina Pero o Argentina fue justificando. así, es así y sentís que va a seguir siendo así. No, yo espero que no. De lo que me toca, te diría que sí. Ya estoy con bastante experiencia, los últimos 30 años, sí, como adelante, como viene, mejores momentos, pero momentos que podés proyectar, momentos que podés programar y momentos que la situación te obliga a retroceder. Es como, a veces como un juego de la oca, das dos pasos y a veces retrocedes tres o cuatro, o a veces das cuatro y retrocedes dos, pero la verdad que necesitamos alguna proyección a mediano plazo que nos permita, quizás lentamente, pero que sean pasos siempre para adelante, digo, en el caso nuestro, o en cualquier paso, y también de Argentina, digo, ¿no? Ujú. Tiene sus picos, ha tenido sus crecimientos, sus caídas. Últimamente hace muchos años que no crece, nuestro sector tampoco. Y bueno, después nos adaptamos, lo cual no significa que estemos conformes, pero bueno, tampoco me gusta ser tan crítico porque nos ha permitido, es un país que nos permite desarrollarnos e intentar hacer cosas. Bien. Revisaba estadísticas sobre los valores del costo de construcción. En el Gran Rosario, no hay valores de Enfunes donde quizá los números son otros, pero en el Gran Buenos Aires, a nivel país, hoy construir en Argentina es caro. Depende de cómo lo mires, ¿eh? A veces esto es como decir, comer en Argentina es caro, y sí, si querés, un tema de monedas. El problema son los valores relativos de las cosas, ¿eh? Y dentro de un valor relativo importante es la moneda, o sea, o la referencia con el dólar que podemos Ujú. tener, que es lo que nos puede comparar con el mundo.
Yo te diría que es más caro que construir que en Paraguay, más barato que Uruguay, más barato que muchos países de Europa y de Estados Unidos, ¿sí? Hay muchos países, en muchos lugares de Estados Unidos. No, yo diría que no. Sí creo que puede haber algún ajuste, pero vía eficiencia, más allá de la moneda, porque si no es muy difícil de entender. Yo creo que Argentina tiene para reducir costos, sacando, insisto, la comparación en moneda, si estamos más caros, más baratos que hace un año, por razones obvias, sí. Pero sí creo que tiene que optimizar la forma de construir, tiene que lograr ser más eficiente. Y podría bajar un poco también, desde ese punto de vista creo que sí se puede lograr eficiencia y reducir costos, que tiene que ver con tiempos también. En Argentina también se ha construido gran parte de los últimos años en un proceso inflacionario que es una carrera diferente que lo que es construir con eficiencia, ¿sí? Va justamente el camino contrapuesto, donde la eficiencia es comprar, acopiar, acumular, mirar situaciones y no ser eficiente y te distrae del objetivo prioritario. Y a su vez también, y me refiero tanto a lo público, que por problemas de lo público a veces se demoran las obras, quizá por falta de financiamiento, no sé el caso en la provincia en este momento, pero en distintos momentos se ha tenido problemas. Se pierde como objetivo la eficiencia, y la eficiencia tiene que ver con muchas situaciones, pero también con el tiempo, Bien. con los procesos del tiempo. Te lo iba a preguntar más adelante, pero sacaste el tema de la obra pública y voy a aprovecharlo. No hacer obra pública, no invertir en obra pública, ¿es sano para la economía de un país? ¿Es un error a corto y largo plazo? Vos sos un jugador importantísimo en el rubro, ¿cómo interpretás y reflexionás sobre estas decisiones del gobierno nacional? Bueno, te contesto todo en la misma respuesta. No es sano no invertir. Es un problema enorme. Primero, dijiste bien la palabra, es invertir en infraestructura. Sea pública o privada. Y digo, el país tiene una tasa de mantener infraestructura enorme, ¿sí? Y no es que no estamos invirtiendo en infraestructura. No estamos manteniendo la infraestructura donde invirtieron, qué sé yo, mi abuelo, tu abuelo, mi bisabuelo o los ingleses cuando vinieron en 1830. Toda la infraestructura fue montada y se paga y la disfruta la generación del futuro, y nosotros no estamos manteniendo, en gran parte, digo nacionalmente esto como decisión, una infraestructura que fue construida con el esfuerzo de otras generaciones y que al menos Te debería ser mantenida. concreto te pregunto, una pavada, pero Sí. ¿qué significa no tapar los baches de la autopista Rosario-Córdoba o no cortar los yuyos de al lado de Circunvalación? ¿Qué significa? Bueno, aparte de la problemática que te va a dar en tu vida cotidiana, que en el bache te puede tener un accidente, romper el auto, lo que sea, y un día el bache el bache se transforma en pozo, ¿no? Y no cortar los yuyos, todo lo que implica que el día que lo hagas, porque lo vas a tener que hacer, te va a salir muchísimo más caro, ¿sí? El no mantener infraestructura, el estudio que tenemos en la Cámara Nacional, estamos hablando de cerca de 20.000 millones de deterioro de la infraestructura existente al año, ¿sí? El no mantenimiento, ¿sí? Porque ¿Podés repetir la cifra? 20.000 millones. 20 millones de dólares. Sí, son estudios, no es que yo tenga conocimiento, sino son estudios acabados que el mundo mantiene, y que si no mantenés, es un tema simple. Si vos tenés una humedad en tu casa y la dejás, un día vas a tener que gastar más que verla reparar. Una casa, un auto, cualquier situación, es la misma. El día que vos lo vas a reparar, si el auto se te funde, porque igual si lo hubiera cambiado, atendido la pérdida a tiempo, bueno, te salía a X. Cuando se te funde te sale mucho más. Esto es más o menos igual. Sobre todo las rutas, ¿no? En general todo. Lo demás estamos más acostumbrados a que una escuela no se mantiene, que vos la ves deteriorada, pero una ruta no tiene margen, ¿sí? Así que es muy malo. Paralelamente, un país no puede crecer sin inversión en infraestructura. Argentina no puede crecer sin inversión en infraestructura. Ningún país, pero Argentina en particular, porque no es que no invierte ahora, ¿eh? La inversión viene deteriorada hace años, vamos a ser justos. O por lo menos no en los términos que se debería invertir. Argentina debería invertir en nueva infraestructura para crecer no menos de 5 o 6 puntos del PBI. En inversión nueva. El mantenimiento
por lo menos 2 puntos tenés que dedicarte al mantenimiento de la infraestructura existente que alguien que invirtió antes. Nosotros estábamos en 1,5 del PBI que básicamente permitía mantenernos, extender, pero hoy no estamos haciendo eso. Hoy estamos en cero, Hoy o hay algo a mínimo. nivel nacional, cero. Ahora se dieron un par de concesiones, un intento, hubo ofertas, veremos, que son, bueno, la 14 y Sí. algunos corredores, que algunos corredores podrán ser más o menos exitosos en materia de peaje. Hay que ver la inversión inicial, porque es un momento complicado financieramente para que poder hacer este tipo de inversiones del sector privado, con apoyo financiero bancario del mercado. Pero claramente eso puede ser un porcentaje de las rutas nacionales, la que pueda ser concesionada. El resto, la ruta 40, que me gusta dar como ejemplo para que lo entienda todo el mundo, ¿no? Es inviable que pueda ser concesionada y hay que mantenerla, que si no... Se vuelve con esa idea que en algún momento intentó instalar el gobierno de Mauricio Macri, de que los privados entren a la oferta de obra pública a través de una concesión a futuro y demás. ¿Es viable? ¿Tiene sustento esa idea? ¿Camina? ¿O ya se demostró que no? No, sí es viable. Pero nosotros lo decimos el primer día y por ahí no es entendido. Hoy tratamos de hablarle más claramente a la gente. Se ha mezclado un poco, y te digo nacionalmente, no en el tema de Santa Fe, ni de muchas provincias, ¿no? Sí es viable, un porcentaje. ¿Sí? Claro. Inglaterra es el país, el inventor de las PPP, ¿sí? Y no más del 15%, un país que tiene casi todo desarrollado su infraestructura, simplemente por crecimiento sigue desarrollando y manteniendo, ¿no? El 15% es privada, puramente privada. Chile, un modelo a seguir, que lo plantean, menos de eso. Le trajimos un ex ministro chileno de Piñera para que explique esto, y presidente del CPI. Esto es así. Vuelvo, hay hospitales públicos y privados. Si el hospital es público, vos tenés muchas maneras de construirlo. Podés construirlo privadamente. Si querés, estamos con un sistema de concesión y quizás que es mucho más eficiente. ¿Sí? Un hospital llave en mano, un modelo y te pago por cama. Pero después vos vas a pagar, alguien paga por el hospital público. ¿Sí? Claro. El paciente paga su impuesto, por eso es público. El privado te lo paga el privado. Lo mismo una escuela, si es pública, es pública, si es privada, es privada. Después, formas de gerenciamiento de eso, si querés, es más eficiente, a lo mejor que no contrate el Estado y que se contrate bajo una modalidad privada. Pero finalmente el fondeo es público. La cárcel. Acá el gobernador Puyaro está haciendo un sistema de cárcel muy importante, una de las inversiones más grandes, creo que seguro en el país, y creo que en la historia debe ser una más importante. Nosotros particularmente estamos trabajando con un par de módulos. Bueno, hay formatos que podrían ser privada, la construcción de la cárcel, pero después te van a pagar por el Estado te va a pagar por el que aloca la cárcel, que es el preso. Esto está claro. O sea, después, ¿cómo se paga? Una cuestión es inversión privada y otra cuestión es obra con financiamiento diferido, sí, pero si sigue siendo pública. Todas esas variantes pueden sumarse un poco más, de un 15%, pero bueno, pero hay otras que son inviables, que son la calle que pasa por cualquiera. Que conecta dos pueblos. Jorge Newbery, qué sé yo. Ajá. ¿Cómo lo haces? Salvo que le pongas peaje, digo que estamos cerquita, si no la pone el Estado a través de los impuestos que paga cada uno. Algunas pueden ser por contribución de mejora, pero ya no es esto que es una conectividad de un aeropuerto con... No, está claro. Bueno, eso es... Entonces, la inversión tiene que estar dentro de un programa de cualquier gobierno y tiene que destinar los fondos necesarios para invertir, porque la inversión es necesaria para el crecimiento. La minería lo está pidiendo. Si nosotros vamos a invertir en minería, pero si no tenemos los caminos, ¿cómo sacamos? Si no tenemos ya no los ferrocarriles, aunque sean los caminos para bajar ellos podrán hacer caminos a bajar de la mina, pero después para trasladar el producto, si no tienen la ruta con que trasladarlo. Sí, que corre para la minería, para el petróleo, para para el litio en el norte y para el campo, que podés tener la mancha urbana si tuviera. Sí, para el corredor industrial, San Lorenzo y Timbú. Para todo. Eso. Entonces, hay un error conceptual, pero que cambie, ¿sí? De entender que mezclar quizás algunas frases que puedan haberse hecho mal la obra pública no significa que tenga que decir que no tengo que invertir en infraestructura. Y yo diferencio obra pública con infraestructura. No es que diferencian, no toda la infraestructura es pública, pero tenés que invertir en infraestructura. ¿Privado o público? Las dos. A tu pregunta, las dos. Bien. En su justa medida. Bien, estamos
estamos en Funes, entiendo que es una plaza que te interesa, en la que han invertido, en la que proyectan cosas, quizás, no lo sé. ¿Cómo la ves a la ciudad, digamos, en un momento de mucho crecimiento, con algunas inquietudes quizá en virtud de su futuro? Bueno, obviamente la veo con un gran crecimiento. Creo que es increíble cómo ha evolucionado y cómo ha logrado que mucha gente venga a invertir y querer vivir en esta ciudad. Entiendo que para asimilar con ejemplos que ha sucedido, sobre todo ligado a Buenos Aires, tienen que encontrar su rumbo, mayor infraestructura, que no termine siendo una problemática ese crecimiento desmedido en su relacionamiento con Rosario, con ese ida y vuelta, que yo estoy mucho en Buenos Aires y lo sufro ya de ida y de vuelta, ya no es solo Al un entrar a horario. Capital, sí. Sí, pero ya es ida y vuelta a cualquier horario. Infraestructura, en el caso de Funes, ¿no es solo pavimento? No, bueno, infraestructura, me refiero a salud, en educación, en esparcimiento, generar una ciudad integral que permita la autonomía, si querés, de alguna manera, de las personas que vivan, laboral, ¿sí? Que digamos, que haya gente que viva acá y que trabaja acá y bueno, permitir ser una ciudad con todos sus componentes y no sé cómo, bueno, creo que ya no lo es, como era la ciudad Sí. de tránsito de Rosario de fin de semana. Bueno, ahora hay mucha gente viviendo, hay que hacer, creo que va en ese camino. Bien. Y obviamente la veo muy linda. Y sí que, bueno, con la posibilidad de captar muchísimas inversiones que son un mérito importante de la ciudad y de los funenses que ha tocado, el actual intendente y los anteriores que ha logrado tener una ciudad que cautive el interés sin tener mucho. No tiene río, no tiene nada, ha cautivado que vengan a invertir muchos rosarinos de otros lugares. Sí, hablábamos recién, antes de arrancar la entrevista, vos en realidad lo decías, el concepto de la ciudad de 15 minutos. Si Funes en algún momento supera esa cosa de distancia, de mi casa al centro de salud, de mi casa al hospital, de mi casa a la escuela, empiezo a tardar más de 15 minutos, se desdibuja esa cosa para una ciudad con estas características, que no es una metrópoli, que es una ciudad de segunda categoría, si querés. Bueno, digo... ¿Ese es el desafío? Ese es el desafío, sí. Yo creo que ese es el desafío, va a lo mejor en ese camino. Quizá va mucho más avanzado en la cantidad de gente que está viniendo a vivir, pero ese es el desafío. Si no, se puede transformar en una forma... A ver, yo creo que la conectividad y los tiempos en una persona es algo que no se puede resignar, ¿sí? En Buenos Aires se pierde muchísimo tiempo. Son horas de vida que no tienen lógica, ¿sí? Mucha gente que a lo mejor sacrifica por su familia, pero hay alguien que se sacrifica perdiendo mucho tiempo al día viajando, ¿sí? Desde el que viaja en auto, el que viaja en tren, el que viaja en colectivo, el que viaja en... Todos pierden muchísimo tiempo de su vida viajando. Bueno, tienen que lograr que eso no suceda en un lugar que estamos acostumbrados a otros tiempos, otros momentos, otras tranquilidades. Bien, en algún momento recuerdo, Pecam mostró interés en el Obrador, acá que está en la rotonda de Fuerza Aérea e Irigoyen. ¿Eso se sostiene? ¿Caducó eso y ese interés? ¿O está siempre latente? A ver, nosotros presentamos una iniciativa privada en el Consejo, formalmente, fue declarada de interés, creemos en el proyecto que presentamos, hemos hecho algo similar ahora en Baigorria, muy similar, con gran éxito. Entiendo que Funes necesita lo que nosotros imaginábamos ahí, de servicio, ha crecido mucho a partir de la idea nuestra, ya ha crecido mucho también en otros servicios, pero creemos que es un lugar que se le puede dar la propuesta que habíamos volcado, que tenía que ver con un sanatorio, que tenía que ver con un supermercado, con servicios, con algo de retail también, y con un tamaño que se integraba urbanísticamente con el lugar que acorde que daba la plaza. Creo que era un muy lindo proyecto, así lo entiendo el Consejo. Bueno, y obviamente en el caso de que surja de la manera parecida a lo que estamos, seguramente participaremos, ¿sí? Nos interesa, ya tenemos el know-how, digo, nosotros lo hicimos, después de tomar la decisión acá, lo hicimos en Baigorria, en una tierra nuestra, y bueno, hicimos todo eso
muy parecido a lo que vamos a hacer acá. Ya está hecho, ya está funcionando y creo que le da mucha vida a la zona. Bien. En las últimas semanas Rosario tuvo una serie de eventos organizados por el Estado, también por privados, muy convocantes, multitudinarios. Se rescata que Rosario tuvo un pico de turismo que hace tiempo no venía, y una idea, una máxima de decir, de parte de los gobernantes y también del sector privado, Rosario volvió, después de haber sufrido unos meses, unos años muy complicados, muy heavy en términos de violencia e inseguridad, volvió Rosario. Vos como persona interesada en la ciudad, digamos, tenés la montada la empresa ahí y demás, ¿sentís lo mismo, digamos, que Rosario está recuperando o ya recuperó la potencialidad que tuvo en otro momento? Sí, totalmente. Siento, más allá, yo estoy muchísimo en Buenos Aires y me siento rosarino y orgullosamente rosarino. Y la verdad que en algún momento estuvimos muy mal. Y hoy a Rosario la veo radiante, más allá de quizás la economía, la macro, que no colabora en la justa medida. Rosario cambió enormemente. Digamos. Se nota, se siente, se percibe. Eso implica ganas de invertir, ganas de salir, ganas de que venga gente turísticamente. Me lo cuentan en Buenos Aires. Me ha tocado, mirá, hace muchos años la Fundación Ciudad de Rosario nos convocó a unos cuantos, yo fui uno que fuimos a defender, que Rosario era mucho más que esto. Cuando hablaban, después de dos tapas en la Nación, donde decían que era ciudad de narcotráfico, en todo lo que decían, que la verdad que no critico, era una realidad. Sí. Quizás no la veíamos tan claro lo que estábamos acá, pero era mucho más que eso. De hecho, creo que es mucho más que eso. Y nos tocó ir a conferencia de prensa unos cuantos. Yo fui uno de los que fui a defender a Rosario y me toca defenderla permanentemente. Tengo roles nacionales y de los roles nacionales he venido defendiendo a Rosario siempre. Pero realmente me costaba explicar por qué no era así lo que decían los medios, aunque la realidad que había inseguridad, llegó un punto de preocupación. Creo que obviamente con las decisiones alineadas de gobierno provincial, nacional y municipal, más las ganas del rosarino. El rosarino es alguien muy pujante que está acostumbrado a defenderse solo y a veces necesita un poco de colaboración, ¿sí? Quizás siempre nos han dejado un poco de lado y esa mirada, y en este caso dijimos, necesitamos ayuda. Creo que el gobierno provincial ha tomado su compromiso en materia de seguridad, ha hecho un foco en la provincia, pero puntualmente en Rosario, y unido al gobierno nacional y al municipio y a la ciudad, obviamente, y más a muchos actores. Rescato muchísimo el rol de la Bolsa y de muchas entidades que hemos trabajado en conjunto para hacer una Rosario diferente, porque creo que los rosarinos son diferentes. Así que estoy muy orgulloso con Rosario y muy orgulloso con el nuevo sentir de la ciudad, fundamentalmente con el cambio en seguridad, y eso cambia a la gente. Después ver los parques repletos, un día como puede ser hoy o cualquiera. Eso repercute en cualquier actividad. Cualquier actividad. Y obviamente ya la mirada desde afuera, que es la que me toca a mí vivir y percibir, ya es diferente, ya todos. Ya el año que viene estamos pensando con la Cámara, la delegación local, hacer un congreso y traer a todo el país acá. Estamos viendo un montón de situaciones que todos percibimos. Obviamente hay mucha inversión a su vez, hay un foco en los 300 años, y el año que viene va a ser un año muy importante por los Juegos de Sur. Pero bueno, todo esto alimenta a que Rosario crezca, que se siga desarrollando, pero sobre todo que recupere la sonrisa. Bien. Para cerrar, la semana pasada tuvimos acá la visita de Néstor Rosín, que está haciendo un hotel acá en Funes, y nos pusimos a hablar. Gran empresario. Nos pusimos a hablar un rato sobre su empresa, sobre Rolliro y la acería, y me vuelve a hablar, no, China. Bueno, el desafío es competir o acomodarme al aluvión chino. También nos visitó un dueño, una concesionaria acá de Funes, que también tiene esa misma, no sé si dificultad, desafío. Digo, no, se vienen fuertes los autos chinos y nosotros nos tenemos que acomodar con lo que tenemos, con las empresas que comercializamos y demás. En tu rubro en particular, ¿te pasa algo similar? Digo, porque hay una cosa en Argentina en los últimos
años, meses quizá, digamos, de aprovechar, importar cuestiones chinas, los chinos dificultan o complican la industria local, digo, en tu rubro en particular, ¿sentís algo parecido o no? A ver, yo tengo varios rubros, ¿no? Sí, En mayo de este año me tocó hablar en Expo Real Estate y la dinámica, yo que dije, era lo que primero me preguntaste, ¿cómo reducimos el costo? Porque obviamente, y hablando de desarrollo, en el país, no sí, solo en Argentina, no solo en Rosario, Funes, en Buenos Aires, por ahí la demanda no está absorbiendo esta suba o está más complicada y eso va a cambiar estrictamente con crédito hipotecario. Yo particularmente, la moda en mayo era que importando íbamos a reducir costos, yo particularmente fui uno de los que públicamente dije que no, no sustancialmente que te cambie el precio, sin perjuicio que nosotros estamos importando también, como todos, y que bueno, la baja de costo puede ser por eficiencia, por lo que te digo. Ya en agosto, que fue esa era la Expo Construir, perdón, en agosto fue la Expo Real Estate, ya no se hablaba más de que el costo iba a bajar por importación, porque no es relativa. Eso en cuanto a insumos, ¿sí? sí. El riesgo del acero está, sí, obviamente, el acero es un commodity y el riesgo está, en algunas cuestiones puntuales sí, a la industria, en lo que me toca industrial a mí, que era en Brimax, en Uruguay competimos con ladrillos turcos, o sea, a ver, alguna competencia puede haber, pero es difícil que venga acá, pero en Uruguay competimos y vienen de Turquía ladrillos, como los nuestros. Como construcción difícil, ¿sí? Las casas chinas, estas modulares, no lo veo para Ajá, nada, bien. no lo veo. Obviamente nosotros tenemos que avanzar y tenemos que buscar distintas alternativas para construir más eficiente, menor costo como te dije al principio, si querés más rápido y también nosotros estamos haciendo un prototipo y estamos con una casa que se hace en 20 días. ¿Sí? Bien. El modelo chino hay cosas muy buenas, yo lo miro más como Brasil, como todo, como mayor variable de cosas que puedo importar. Sí. No, por precio, más allá que hoy van muchas comitivas, seguramente iría gente mía, pero no es algo que preocupe. eh, Pero ves en mi sector. empresarios o comitivas, como decís vos, que están viajando cada vez más seguido Sí, para pispear, por sí. temor, por lo que Sí, sea. no, las dos cosas, el industrial, si tiene que importar, importará. El constructor va a buscar, si consigue insumos más baratos, podrá bajar el costo, pero realmente no creo que sean en nuestro sector que puedan avanzar muy fuertemente. Construcción no, en insumo puede ser, te vuelvo a Ujú. repetir, como es lógico que vengan, te vuelvo a repetir, no solo de China, de Brasil, el modelo Uruguay vienen de todos lados y tenés que competir y bueno, habrá que adaptarse. En otros rubros es un poco más complejo, en el nuestro no, insisto, y tampoco creo que sea muy masivo. Ah, bien. ¿Sí? No creo, porque vos tenés que pensar que esto tiene que ser una continuidad. Mira, acá el sistema de construcción, si bien está, como te dije, tiene que a ver, no quiero decir cosas que ofendan, pero estamos un poco atrasados en materia de construcción, en sistemas de construcción. ¿Sí? Sí. Un poco Brimax viene a solucionar o a intentar solucionar eso. Pero también es cierto que la sociedad también no está preparada para determinadas cuestiones. ¿Sí? Entonces no es tan fácil decir tener una casa china, mantenerla en el tiempo, traer sanitarios chinos que después hay que ver si mantener repuestos. Tiene una continuidad. Quizás dentro de 2 o 3 años sí, con una continuidad de modelo, que diga, vos tenés autonomía y libertad de importar. Acá Ujú. todavía las reglas no están claras, así que yo no me animaría a tomar decisiones a mediano plazo, de tomar, yo estoy construyendo bastante, Ujú. y me sería fácil traer e importar, pero todavía tengo alguna mirada que tengo que ver, que a lo mejor tiene que ver con el país, no tanto con China, que se pueda sostener en el tiempo, que no dentro de un año diga, ¿qué hago con esto Claro. chino que no viene más repuesto? O lo que sea, ¿sí? La verdad, esta es una verdad. Quizás en los modelos de los 90, después del segundo o tercer año de convertibilidad, empezaron a entrar importaciones, y te insisto más que como precio, como alternativas. También es cierto que hay que adecuar precios, ¿no? Y Bien. esto va a servir para que se puedan readecuar valores a la competencia
tendencia a hacerlo más eficiente, ya no depende de la inflación, como te dije al principio, pero no creo que sea un problema, como lo pueden mirar en el caso de Néstor, entiendo, porque el acero es un tema, pero bueno, Néstor construirá con acero chino, a Cinda obviamente lo estará mirando y a Luar en el caso de aluminio, digo, dos componentes que son dos commodities internacionales y por ahí donde acá está bastante más concentrado, nosotros en la fábrica compramos directamente la Luar y podrá venir, pero bueno, los perfiles tienen que ser de aluminio, los tienen que sostener en el tiempo, yo no lo veo tan claro. Pero sí, está haciendo mucha gente. De hecho, hay una comitiva de la Cámara ahora que está viajando. ¿Qué está viajando? Está viajando ahora. Bien. ¿Sí? Ricardo, gracias por haber venido. La verdad que es un placer tenerte en Infofunes. Muchas gracias. Bien. Pasó Ricardo Griot aquí por Ladrillo. Seguramente la semana que viene nos vemos en otra cápsula de Infofunes Conversa. Hasta la semana que viene.